Buenas tardes. Bienvenido al Centro Cultural de España para la conferencia Ucalile, la utopía transgresora. Presento al comisario de la misma exposición que hemos inaugurado ayer, de Ucalile, la utopía transgresora, a Manuel Romero. Manuel Romero es de España, es doctor en arte, licenciado en filosofía, realizó estudios en la Sorbonne de París y en la Universidad Complutense de Madrid. Es crítico de arte y comisario de exposiciones internacionales. Ha presentado el arte contemporáneo español con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Europa, Iberoamérica y Oriente Medio. Es especializado en el mundo árabe. Es consejero asesor de la Casa Árabe en Madrid. Vive y trabaja en Madrid y Alejandría. Le damos la bienvenida y la palabra a Manuel Romero. Buenas tardes. Es para mí un honor estar hoy en esta hermosa ciudad de la que siempre tuve una idea artística y literaria para presentar la obra de una de las artistas del arte contemporáneo español más interesantes. La utopía transgresora es un proyecto que realicé con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España para presentarlo en la 11 Bienal Internacional de Arte del Cairo. En esta bienal se presentaron 64 países y el jurado internacional eligió el pabellón español y la obra de Ucalile como pabellón de honor, entregándole al artista la medalla de honor de la Bienal y al comisario la medalla al mejor pabellón. Pienso que a la vista de estos resultados, en una Bienal tan interesante como es el Cairo, donde confluyen las ideas occidentales con las orientales, quizá por esto el gobierno español decidió que esta exposición la itinerásemos por el mundo. Y la exposición ha sido presentada ya en ciudades tan diferentes como Roma, Viena, Riga, los países europeos, también en Chipre y en Malta. Hemos iniciado una itinerancia latinoamericana el mes pasado en Caracas, que también fue interesante. La utopía transgresora es el nombre que yo he decidido, no solamente para la exposición, sino que cubre todo el trabajo que viene realizando Ucalile. Ucalile, cuyo verdadero nombre es Bárbara Allende Gil de Viedma, pertenece a un movimiento que se realizó en España en los años 80 del siglo pasado, una vez que conseguimos en España la democracia. Gente muy joven, que tenía en esos momentos entre 16 y 20 años, empezaron a reunirse en cafés, en lugares de barrios, en salas de fiestas, absolutamente underground, y con un comportamiento y unas ideas contrarias a lo políticamente correcto. De tal manera que un lenguaje absolutamente renovador se impuso por esta nueva gente que nos hizo ver y tratar a la cultura de otra forma. Esto fue en los años 60. Este movimiento se originó en Madrid y por eso se llamó y se sigue llamando la movida madrileña, que tuvo eco también en Barcelona, con artistas y escritores como Terence Moix y otro tipo de gente que reflejaban el espíritu de la movida madrileña, pero también en Barcelona tenía un eco. En Barcelona en principio no se llamó movida, se llamó la Gauche Divina, apuntándose más a los movimientos de la izquierda del barrio latino de París. El resultado de esta exposición ha sido interesante para mí por la itinerancia. La crítica la ha juzgado de forma muy diferente y yo mismo veo la exposición de forma diferente a como se inició en el Cairo.
debido a que aquí, en esta exposición que inauguramos ayer, la exposición ha sido enriquecida por una película y por un vídeo que ha realizado el artista después de la Bienal. De tal manera que están no solamente las 15 fotografías que iniciaron la exposición, sino que también se expone una película realizada por el director de cine Rafael Gordon, que se llama La mirada de Ucalele, en la cual nos cuenta su vida y sus antecedentes. Pero también ha sido apasionante como en medio de esta itinerancia ha aparecido en Madrid una estrella de la televisión del Congo que está siendo perseguida y condenada a muerte por su actitud y trabajo en pro de las mujeres en el Congo. Ucalele ha decidido ayudarle y en principio ha rodado este vídeo que pondremos al final de esta charla y que abajo también está expuesto en la exposición. Quiero recordar que el nombre de Ucalele viene de otro compañero suyo de la movida madrileña que se llama El Hortelano. El Hortelano pintó un cuadro representando la bóveda celeste, todo un azul oscuro, con una serie de estrellas, cada una tenía un nombre. La más pequeñita, que está en un ángulo, tenía por nombre Ucalele. Bárbara Allen de Gil de Viedma decidió en ese momento, con su sentido utópico de la vida, decidió recoger ese nombre para ella en el plano profesional. Y así está siendo en estos 30 años de carrera que lleva ya. Hay que decir también que las características esenciales de este proyecto están basadas de esta exposición. Por mi parte he corrido un gran riesgo, porque decidí no hacer una exposición antológica. En esta exposición no hay ninguna de las obras que a ella la hicieron famosa, pero yo considero que son obras que yo llamo arqueológicas. Sus primeros trabajos fueron con las máquinas Polaroid en blanco y negro, que luego ella iluminaba con pintura, con acuarelas. Eso lo hicieron muy famosa. Pero la obra de madurez de Ucalele creo que hay que mostrarla con el sentido que ella le ha dado de utopía sobre el sentido realista de las cosas. Por eso escogí estas fotografías en blanco y negro, que son inéditas, que no las conocía nadie, que estaban ahí guardadas durante 10 años, y tuve la osadía de unirlas a las últimas creaciones en color, que son fotografías digitales, y las blancos y negros analógicas. El proyecto de llamarlo Utopía Transgresora es porque toda su vida la obra de Ucalele es transgresión de la realidad. No hay nada realista. Ella se basa en un principio que ella anuncia continuamente, que dice que en realidad es un principio religioso, porque ella dice que hay que creer para ver, no ver para creer. Eso la ha llevado a una situación en este momento altamente interesante, porque si las características esenciales de su trabajo, como podemos ver en la exposición, son la carnalidad y la espiritualidad, es decir, la sensualidad. Nunca la obra de Ucalele va a ser erótica, pero sí enormemente sensual. Y también podemos ver obras con notable claridad en el vídeo y en la fotografía, absolutamente surrealistas. Y últimamente está en un periodo apasionante, interesantísimo, que es un espacio absolutamente místico, no solamente en el trato de la fotografía, sino en los libros que está publicando con sus poesías. Cuando presentamos la exposición en una ciudad que conozco desde muy joven y que la visito con frecuencia con mi trabajo, que es Roma, la exposición se hizo en la Real Academia de España, un espacio de arte magnífico. Conozco muy bien la ciudad y la he pateado en todos los sentidos, pero sin embargo nunca había visitado la iglesia de Santa María de las Victorias. Hasta allí me llevó de su mano Ucalele. ¿Por qué? En esa iglesia está la obra de Bernini, La Transverberación de Santa Teresa, una obra magnífica que muestra cómo el ángel
alcanza el corazón de la santa en un estadio místico. Para mí fue muy emocionante estar con ella, que yo creí que iba a reducirse a hacer una serie de fotografías, pero no fue así. La emoción nos llevó. Ella empezó a decir unos poemas y unas cosas enormemente interesantes, y para mí vi que en realidad este nuevo aspecto de la vida de Ukelele va por delante. De hecho, se ha editado un libro donde en algunos poemas nos dice este tipo de cosas. Se llama Cicatriz. Hay que tener en cuenta que toda la obra de Ukelele, literaria y fotográfica y pictórica, es autobiográfica. Siempre nos está diciendo algo. En ese espacio místico nuevo, que ya arrastra durante varios años, pero que ya ha tenido en silencio hasta que se ha publicado este pequeño libro y ahora está en alza, que lo vamos a presentar en una universidad en Cuenca, ella ha escrito algo también biográfico, que los que la conocemos sabemos a lo que se refiere. Este poema se llama Cicatriz. No mires, amor, mis alas, ni mi balsámica piel. Mira entre mis cicatrices, pues allí inicié el vuelo que ahora te deslumbra. No mires, amor, mis ojos, ni su azul misterioso. Siente su fuego intenso que adquirieron mirando el sol de los soles. No mires, amor, mi alma, ni su atractiva capa dorada. Mira de nuevo al alba, a quien te mira de verdad. Porque amor te ve, aunque estés conmigo, aunque estés solo, caminando, tendido, derrotado. Amor siempre está contigo. Amor. Esa beta mística la ha llevado también en su última exposición que ha realizado hace unos meses en Valencia, partiendo de su nombre y de un dicho popular español. En uno de los vídeos que tenemos abajo, ella se declara partidaria y creadora de lo que ella llama la mística doméstica. Y es muy cierto que, siendo ella de origen aristocrático, ha atravesado todas las etapas de la popularidad, rendiendo culto a la comunicación con la gente más humilde, con la cooperación internacional, ayudando a otros tipos de gentes. Y en ese sentido, Ukelele, toda su obra tiene también una carga moral enormemente interesante. En ese libro que se acaba de publicar también está este otro poema. Deseo tanto tu dulce cercanía, oler la fragancia que te exhalas, por eso los campos y sus aromas, por eso el mar, por eso los frutos, el sándalo, el palo santo, la caricia del viento que me ruboriza y me atrae tu recuerdo. Por eso mis ojos abiertos mirando adentro, hacia los tuyos, y en su reflejo, al verme, perderme en ellos. Dejaste en mi cuello collar de ternura, y en mis manos tu piel esculpida, perfumado por tu amor. Solo lavo mi cuerpo con el agua que tu olor en mí reaviva, para atraer con su rastro de dulzura a seguir tu paso a todas las doncellas que te embriaguen de ternura a ti, y tú, al encenderlas en ellas a ellos, imantarlos. Mi amado, cuyo abrazo imperecedero es como el ciprés que se cimbrea en emisión de savia viva. Mi amado, ven, no sabes cuánto te deseo. Ven a mi oscuro aposento y abre de par en par todas las ventanas para que tu luz me bañe por fuera y por dentro. Quiero untar de luminosidad todo mi cuerpo, de ti impregnarme, de ti alimentarme. Ven, voy a comer tu carne y a beber tu sangre. Sin duda, estos son reflejos clarísimos de este estadio de místico que está pasando Ukelele. En el aspecto técnico, y en cuanto a las obras que tenemos abajo, tenemos que decir que la artista también está muy influenciada por el arte clásico. Es la primera mujer que han dejado trabajar durante varias noches seguidas dentro del Museo del Prado en España, no para fotografiar a Velázquez, que ha retratado las Meninas, no para fotografiar a Rubén, sino para hacer su propia obra con sus modelos. Y de esas obras tenemos abajo dos, y vamos a presentar alguna de ellas aquí.
Esto que estamos viendo ahora pertenece... Está hecho hace solamente como 5 o 6 años, pero pertenece en la técnica a lo que yo llamo obras arqueológicas. Es un mural realizado en un pueblo que se llama Ceutí, que tiene 300 metros cuadrados, pintado con pinturas industriales. Recuerda muchísimo las primeras fotografías de Ucalele que las cubría de acuarelas y de colores muy vivos. En la película que hay abajo, que se llama La mirada de Ucalele, se ve muy bien cómo se realiza este mural. Está ella montada en una grúa también y cómo una materia de silicato las va poniendo poco a poco sobre la superficie de cemento. Me recuerda muchísimo las técnicas de sus primeras fotografías en color, a la acuarela a mano. Esto es el montaje que hizo maravilloso para una ópera de Britten, estrenada en un teatro de Madrid, hará como 10 o 12 años. Ella hizo no solamente el montaje de la escenografía, sino también los trajes para esta ópera, que se llama Kohlreiber, de Benjamin Britten. Esta obra se llama Herida por el sol, herida como la niebla por el sol, que se ven absolutamente sus antecedentes místicos de lo que venimos hablando ahora y que recuerda muchísimo la obra de Bernini de la Transfiguración de Santa Teresa, solamente que ella pone su corazón fuera. Esto es una obra muy reciente relativo a la exposición que ha hecho hace 4 o 5 meses en Valencia, partiendo de un dicho popular español, que jugando con su propio nombre, se acerca a ese dicho que dice Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita, referente cuando los españoles reciben las tormentas y se asustan. Entonces ella se ha acercado a la leyenda, su propio nombre, del origen de la santidad de Santa Bárbara. Y partiendo de la leyenda de Santiago de Vorágine, un escritor francés, ha hecho una exposición apasionante con esta obra. Déjala un poco ahí, por favor, que aquí tiene en las manos su corazón, pero que en realidad está reproduciendo una de las imágenes relativas a las Inmaculadas de Murillo. Tiene mucho que ver con esa posición, con esa postura en que el Murillo nos presenta a sus vírgenes. En esta serie sigue siendo la fotografía, sí. De hecho, estos son fotografías de la exposición que se ha hecho en Valencia, después de las que tenemos abajo. Esta serie es muy interesante. Es de lo que venimos hablando, de que es la primera mujer que han permitido trabajar dentro del Museo del Prado durante varias noches. Esta foto se llama Menina liberada. Antes hemos apuntado que toda la obra de Ucalele es biográfica. Cuando ella ha hecho este reportaje con estas fotografías y todo eso, ella no era consciente de lo que... Ella sabía lo que quería. Pero a Ucalele hay que decirle y recordarle que su vida cotidiana es lo que refleja en su trabajo. Ella llama aquí menina liberada, pero la menina liberada es cuando ella tenía 19 años, que tuvo que salir de casa porque quería ser y fue mamá sin casarse porque no le interesaba el matrimonio, siendo una familia aristocrática y en la época que fue en España, su familia la abandonó y ella tuvo que ganarse la vida en Barcelona y nació su hija allá, ¿comprende? En esta, sin embargo, que es el juicio de París de Rubens, las referencias son absolutamente místicas también, porque se llama no os acerquéis, no me toquéis,
que voy de vuelo, en referencia a los poemas de San Juan de la Cruz. Mucho del lenguaje de Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, está en el lenguaje y en las obras de Ucalele. Esta es lo mismo, son las tres gracias de Rubén, y ella le llama a la que está delante la cuarta gracia. Esta fotografía se llama la cuarta gracia. Es la primera vez que estas fotografías se han hecho dentro de un proyecto que suele hacer el Museo del Prado cada 2 años, con artistas más o menos consagrados. 8 o 10 artistas realizan una obra gráfica, y es la primera vez hace 2 años que el Museo del Prado admitió también la fotografía, y la única fotógrafa que intervino fue Ucalele. Cuando yo hice mi proyecto, intenté realizar estas fotografías con la medida del resto de las obras que hay ahí, que son unas tienen 2 metros y otras unos 60 por 1,30, y el Museo del Prado me dijo que sí. Pero luego este proyecto está dentro también de otra institución que tiene el Prado, que se llama Amigos del Museo del Prado. Y las obras tenían ya unas características esenciales en el concurso y no pudieron realizarse nada más que en el tamaño que están. Por eso decidió Ucalele que esas obras se enmarcasen con marcos clásicos diferentes al resto de las fotografías. Sobre la marcha, y conforme vamos viendo esta fotografía, si tienen cualquier idea o quieren consultar cualquier cosa, pueden preguntarme. Y si no, al final podemos dialogar de lo que quieran. Presentar estos modelos en una bienal como el Cairo también fue en algún sentido un atrevimiento, pero llevo 25 años viviendo en Egipto y sé hasta dónde podemos y debemos de trabajar los occidentales, y sin duda el arte español ha contribuido mucho a la evolución del arte no solamente en el Cairo, sino en todo Oriente Medio. Muchísimo. Siempre vamos abriendo caminos, no tratando de occidentalizar absolutamente para nada, porque en Egipto hay una tradición pictórica magnífica, sobre todo desde los años de la vanguardia, pero sí con relación al apoyo de las mujeres y de las costumbres y todo esto, y efectivamente ese influjo está siendo muy positivo, y muchísimos artistas egipcios y también en Jordania y en Damasco, el arte español es una referencia grande, el influjo y las corrientes del arte oriental con los españoles también. Y yo lo estoy viviendo eso los últimos 25 años. Esta es una versión actualísima que ha hecho Ucalele de las Meninas, que ha llegado al atrevimiento de este señor que está aquí, no existe en el cuadro. En el cuadro es verdad que hay uno de los enanos que tiene el pie puesto encima de algo, pero algo no es una persona, es un perro, y aquí hay una persona. Esta pertenece a una obra que está en la exposición abajo, que se llama Generoso encuentro con la belleza. Esa obra es para mí de las más interesantes que hay en la exposición, porque esta también se refleja todo lo que es los principios del arte contemporáneo. Ucalele ha puesto sobre el sofá una señora generosa en formas. Aquí se ven varias mujeres diferentes, pero la que está abajo es una señora sobre un sofá, y antes de tumbar a la señora desnuda ha puesto un espejo, de tal manera que se reproducen las formas, haciendo una referencia clarísima a Marcel Duchamp en la bajada de la escalera, y luego también ha trabajado el fondo de la obra recordando a Mondrian con unos colores absolutamente geométricos. Es una foto analógica
que una vez que pasó todo el evento de la Bienal y estando yo tranquilamente al día siguiente, a los 2 o 3 días, con mi exposición, tratando de consolidar una serie de principios que tenía sobre ella, pues apareció un señor que resultó que era el presidente del jurado internacional y vino a felicitarme por el premio que había tenido España. Pero además me aclaró que para él, dentro de los 64 países, no solamente el pabellón de España era el más interesante para él, sino que esta obra generó... Deja esto un poco por ahí, quieto, porque esta obra no solamente era conforme yo la veía, sino que para él era la obra más interesante de toda la Bienal. Yo he conocido, Bárbara me ha dicho que sí, que puede ser verdad, pero que no lo ha hecho conscientemente. Como hay una obra parecidísima, que ha repetido varias veces Julian Freud, el nieto del psicoanalista, que ha presentado también Son mujeres de generosas formas y tal, tumbadas en un sofá. Hay una obra parecidísima a la de abajo, que Ucalele por lo visto no conocía, pero a mí sí que me ha hecho recordar la carnalidad de toda la obra de Freud, es enormemente carnal, la de Ucalele no, porque Ucalele aporta también una espiritualidad. Eso que ella llama, junto con la gran filósofa española María Zambrano, que nos dice que el arte es la zona inefable de la vida, lo que no se puede decir con palabras, se dice con arte. Nos lo aclara también María Zambrano, la gran discípula de Ortega. Esta obra es de lo más reciente que acaba de hacer Bárbara hace casi unos días. Una vez más, y la referencia al arte clásico. Son unos desnudos que nos recuerdan también a las obras de Rivera, el pintor español que vivió tantos años en Italia. Son una serie de desnudos con los claros oscuros de Rivera. Esta me parece que tiene un nombre especial. Sí, se llama Fuerza y Literatura. La he puesto con un libro en las manos. Y sí, el tipo de luces que tienen recuerda un poco el tenebrismo de Rivera, y aquí más todavía. Son obras recientísimas. Esta es una obra absolutamente clásica dentro del arte español, que se reconoce siempre en todos los grandes pintores españoles. Han pintado lo que generalmente se llama la vanitas, la vanidad de la vida, el final, la muerte. Y Ucalele también ha hecho ese homenaje como el arte clásico español. Recientemente esta obra se llama Vanitas también y nos presenta la caducidad y la muerte. Me parece muy interesante subrayar cómo después de 30 años Ucalele sigue siendo un personaje de referencia de la movida madrileña, de los cuales muchos de ellos sucumbieron por la droga y otros por el SIDA. A su generación pertenecen artistas tan interesantes como Pedro Almodóvar, que en esos momentos no hacía cine, era cantante y cantaba en una sala de fiestas absolutamente underground que se llamaba Rocola, donde íbamos a verlo cantando con su compañero, que imitaban mucho a los americanos, y se puso de nombre McNamara. McNamara y Pedro Almodóvar era un dúo de cantantes, cantaban fatal, pero íbamos todos a oírlos. Y después íbamos a cenar, donde fuese, a otro sitio que se llamaba La Bobia. Era un espectáculo apasionante, porque sin estar nada organizado, esta gente tenía un lenguaje nuevo. Cesepe, otro de los grandes dibujantes, que se ve también en la película de abajo, varias obras suyas que presenta Ucalele. Y otro gran artista, que a él no le gusta que le llamen el fotógrafo de la movida madrileña, que es Alberto García Lís,
que también ha tenido el Premio Nacional de Bellas Artes, como lo tuvo Ucalele en el año 5. Alberto lo ha tenido después. Pero además Alberto ha sido de los que ha sido salvado por la gracia divina, porque la droga la ha llevado a extremos increíbles, muchos años rodando por hospitales, muchos años hasta destruir su propia familia, su propia mujer muerta también por la droga y todo esto. Y gracias al Premio Nacional de Bellas Artes, su vida ha cambiado por completo, está trabajando intensamente y es, sin duda, yo pienso que es la estrella más importante de la fotografía que hay en este momento en España, junto con Ucalele, con Bárbara. Todas las iniciativas maravillosas que ha habido están siendo traicionadas, todas, en todos los países. Y para mí es que vivo ahí, yo conozco desde Ceuta, en Marruecos, a Rawalpindi en Afganistán, todos esos países los conozco a través de mi trabajo. Y estoy viendo cómo las revoluciones están siendo traicionadas. El caso más espectacular es lo que estamos viviendo con Siria, que es un horror que la humanidad esté permitiendo esto. Pero hace mucho tiempo que, como nos contaba Gadiazúa, estamos deshumanizados, ¿comprende? Y entonces pues hay dinero para otras cosas, pero no para esto. El influjo en el arte, y sobre todo en Egipto, está por ver. Pero yo en ese sentido sí tengo mucha esperanza, porque Egipto es un país donde la cultura tiene muchísimo poder, y tiene mucho influjo en la sociedad, porque ha habido un siglo, entre 1860 y 1964, con la Revolución, donde el Cairo era una de las ciudades más fabulosas del mundo. Ahí estaban todos los intelectuales europeos huidos entre las dos guerras. Ahí escribió sus conciertos Mahler, Alma Mahler también vivió, Gropius y toda la gente de la Bauhaus se instalaron en el Cairo. Y ese grupo de gente originó un tipo de cultura apasionante. De hecho, el cine nació en el Cairo, al mismo tiempo que en París. Por eso tienen esos grandes palacios para los cines y tienen esas películas antiguas absolutamente maravillosas. Los grandes musicales americanos no son otra cosa que copia de las películas de los años 30 egipcias. Es maravilloso. Todo esto está siendo traicionado por esta nueva forma de ver las cosas a través de la violencia. El ejemplo que han dado los jóvenes egipcios ha sido absolutamente fabuloso, porque nadie podía imaginar que jóvenes de menos de 30 años, sin pertenecer a un partido político, sin apoyarse en el Corán, ni solamente por el peso de sus ideas, pudieran derrocar y sacar del poder al presidente Mubarak. Eso ha sido una cosa absolutamente fascinante. Pero claro, inmediatamente han surgido los militares y la revolución está siendo traicionada. En este momento hay 14.000 jóvenes que por cantar, como yo llamo, Asturias Patria Querida, están en las cárceles y están siendo juzgados por juzgados militares, para llevarlos a campos de concentración y ponerles multas grandísimas y tal. Es decir, la revolución está siendo traicionada. Y me parece, como todos estos países los conozco por mi trabajo y conozco las diferentes capas sociales, las universidades y los barrios y tal, me parece muy sospechoso que desde Marruecos a Afganistán el presidente Obama haya aceptado, como pienso yo, que como mal menor, la imposición del islamismo como gobierno. Porque es una cosa rarísima que en países como Marruecos o como Túnez, que todo en la aldea más lejana y más escondida de Túnez, todo el mundo parece que ha estado en la Sorbona. Habla un francés perfecto y Túnez es un país absolutamente como una provincia francesa. Nunca el Islam ha tenido peso en Túnez y en Marruecos menos todavía. Y sin embargo, en estos momentos, los presidentes que han salido nuevos son todos islamistas. Incluso el caso más espectacular es el de Marruecos, que un hombre del Partido Comunista que ha vivido tantos años en París, muy en contra del rey, en este momento es el presidente del país y está imponiendo la ley islámica. Es decir, estas primaveras van a resultar unos inviernos horrorosos. Yo tengo casa en Alejandría desde hace 25 años. He tenido la suerte de poder trabajar en el proyecto de la nueva biblioteca de Alejandría, que ha sido una cosa maravillosa porque está cambiando un poco la ciudad. La biblioteca no es lo que pensaron los egipcios. Los egipcios siguen haciendo sus proyectos como las pirámides.
absolutamente faraónicos. Y cuando se reunió el príncipe Carlos de Inglaterra, la reina Sofía y todo esto, como grandes consultores para la nueva biblioteca, en las bases que se hicieron entonces se decía que la biblioteca de Alejandría se haría para que vengan a la ciudad lo que llamaban ellos los sabios de Harvard University y los premios Nobel. Efectivamente no ha venido nadie, pero para mí ha sido muy interesante, primero porque se hizo un concurso internacional, claro, y se presentaron más de 1000 proyectos. Lo ganaron un grupo de arquitectos de Noruega, que se llaman Snoeta, y efectivamente la biblioteca es una realidad arquitectónica maravillosa, fantástica, que está inspirada en las catedrales góticas y en las mezquitas. Es un tronco de cono ochavado, que el interior es una escalera gigantesca, de 7 espacios que se ven y 4 de sótano, bajo tierra. Esa gigantesco vidrio que es el techo está sujeto por unas columnas finísimas que recuerdan mucho el gótico y las mezquitas árabes, y terminan en una flor de loto que sostienen unos triángulos gigantescos de cristal que van girando, porque toda la sala tiene luz cenital con este cristal, pero van girando para que el sol no moleste cuando tú estás leyendo. Es una obra bellísima, bellísima, que es verdad que no han venido los sabios y es verdad que no han venido los premios Nobel, pero ha ocurrido un fenómeno que me interesa muchísimo, que es que como los jóvenes egipcios no tienen poder adquisitivo, pues en sus casas nunca tienen computer, ni un ordenador, ni nada de esto, Pero la biblioteca, cada mesa tiene su ordenador, y como la universidad está enfrente, ha sido tomada por los estudiantes. Siempre que tú vas, está llenísima de estudiantes trabajando con los computadores. Quiero contarles también que gracias a mi devoción por esta ciudad, pude crear en España lo que se llama Amigos de la Biblioteca de Alejandría, unas compañeras mías de la universidad también. Y la compañía telefónica Airtel española nos dio 30 millones y con esto hemos podido regalar a la Biblioteca de Alejandría la versión en CD de todos los libros árabes del Escorial en España, de la Biblioteca del Escorial, de la Biblioteca de Libros Árabes de Córdoba y otra cosa que se llaman los textos aljamiados de Tetuán, la ciudad de Marruecos. Los textos aljamiados son textos escritos con sonido árabe, pero con letras europeas, por los mozárabes y por los descendientes de Al-Ándalus que vivían en Marruecos. Todo eso se ha pasado a CD y mis amigas y yo lo hemos regalado a la Biblioteca de Alejandría. No sé yo cómo se ve, he leído algo en los periódicos de este país, pero no sé yo cómo se ven estos problemas del mundo árabe en Latinoamérica. Para mí, estos años últimos he trabajado mucho en Cuba y fue sorprendente encontrarme en La Habana varias instituciones dedicadas al mundo árabe. De hecho, la primera vez que fui, hará como 10 años, me invitaron a un congreso sobre sufismo y verdaderamente fue apasionante, parecía organizado por la Sorbona. Sí, me sorprendió mucho esto en La Habana. Pero no sé yo en estos otros países si el mundo árabe tiene influjo o si se conocen de verdad todo lo que está ocurriendo de una forma clara. Hombre, estamos en la época del Internet, todo el mundo está al corriente de todo y tenemos las imágenes en el momento, como estamos viendo lo que pasaba esta mañana en Damasco y tal. Pero también la prensa internacional es muy diferente de cuando vives allí, es muy, muy diferente. Yo en estos años, un periódico que me parece respetuoso, como es El País en España, he visto que ha publicado numerosísimas cosas escritas por especialistas, pero los especialistas me parecían unos ignorantes, porque la realidad era otra. Pero la versión del periodismo siempre está edulcorada por algún, no sé si por algún tipo de interés o de lo que sea. Desde luego las formas y las imágenes
de ukelele fueron recibidas no solamente por el jurado internacional, sino por los artistas de Egipto con gran devoción, muchísimo. Ella ha dejado allí un calado muy grande, sí, sí, con mucho interés. No sé si queréis preguntar algo más, otro tipo de cosas. Damasco también es una gran ciudad y sufro horrores cuando veo esta mañana en la televisión lo que está ocurriendo, porque la gente allí es dulcísima y hay una pasta intelectual magnífica, magnífica, de profesores, de cierto academicismo. De hecho, me sorprendió, hace ya 7 o 8 años, me sorprendió una cosa muy interesante. Yo había ido con una exposición de arte español, como no, de jóvenes y tal, y así. Y tuve la suerte de conocer a un intelectual, científico, artista maravilloso, que tenía 90 y tantos años y que dirigía el Gran Museo Arqueológico de Damasco. Este hombre se interesó mucho por mi trabajo y yo por el suyo. Y estuvimos varios días de conocimiento, de discusión de arte y de cultura. Y me enriqueció mucho. Él me contó cómo cuando terminó su carrera de arqueólogo en Londres y en París, su padre le quiso hacer un regalo y que entonces pidió ir a conocer Al-Ándalus, mi tierra donde yo nací. Y entonces me contó cómo había conocido los pueblos de la provincia de Málaga, de Granada y todo esto. Y surgió una buena amistad. Y luego pues nos pusimos algunas noticias, pero nada más. Pero al cabo de un año, una persona de la Embajada de España y un consejero cultural en ese momento, muy amigo de estas cosas, me llama y me manda una serie de imágenes y me dice que el doctor fulano de tal, que no recuerdo cómo se llama, Ahmed, no me acuerdo el nombre, que me pedía si yo le podía escribir un texto para su próxima exposición. Dije que me mandasen las imágenes y me quedé completamente aturdido, porque era el hombre más moderno que he visto en mi vida. Hacía un tipo, y ahora ha muerto, pero hacía un tipo de pintura apasionante, geométrica, toda con una vertiente de color bellísima, unas imágenes bellísimas, absolutamente geométricas y supermodernas. Y nunca me había dicho nada. Nunca me había dicho nada. Y efectivamente le escribí un texto de mucha emoción para mí. Yo le quería preguntar, antes hablaba de lo políticamente incorrecto, de lo que se hacía a lo mejor durante la movida madrileña, una época de transición, y hay un momento en que eso políticamente incorrecto se convierte en algo correcto, incluso sirve como de abanderamiento del Estado del discurso permitido, pero que supuestamente es incorrecto. Sin embargo, Ukelele, por ejemplo, o Almodóvar son como iconos del Estado reconocidos, y en ese momento ese discurso deja de ser tan transgresor, a lo mejor. Posiblemente. ¿Cómo cree usted que afecta eso, que esa supuesta transgresión se establezca como discurso del Estado ya? Eso que... Las subvenciones, a que se dirija más atención y que a lo mejor tape otros artistas emergentes y más. Eso es muy posible, pero no solamente en el caso de la movida madrileña. En general es así. La trayectoria de toda transgresión inmediatamente es fagocitada por el Estado, en cuanto pueden, ¿comprendes? Para poner las cortapisas, Pero hay situaciones que sobrevuelan eso, como ha pasado en este caso. Es decir, que después de 30 años gente siga haciendo cosas que verdaderamente son avanzadas, ¿comprendes? Pues significa que, bueno, el Estado habrá podido aprovecharse de eso en algún sentido, pero con el artista no ha podido, porque el artista sabe crear nuevas formas y pienso que en toda creación pasa igual con las canciones, pasa igual con la poesía, que en cuanto el Estado interviene, pues se convierte en academicismo. Pero, sin embargo, yo pienso que hay artistas que sobrevuelan eso. El mismo Pedro Almodóvar
tiene grandes premios, pero sin embargo es un hombre muy accesible en todos los sentidos, y no por su humildad, sino porque tiene capacidad para seguir respirando la tierra y las gentes, por donde va. Y a Ucalile le pasa también eso. Comprendes que es una persona muy cerca de la verdad, muy cerca. Y que los premios y todo eso, hombre, le gustan como a todo el mundo, pero no la reconvierten en otra cosa. No, es una luchadora nata y sobre todo una creadora de ideas continuamente. Sí. Es decir, en un mes, después de estrenar esta obra en Madrid, en un mes, a la vuelta yo a España, la había convertido ya en una obra de teatro. Y para nada, esperó a ver si fuese una académica, y con los medios que hay en Madrid, pues podía haber estrenado la Gran Vía o en un sitio de esto, absolutamente para nada. Fuimos a un sitio que se llama la Casa Verde, en un barrio casi despoblado, en un teatrito allí sencillo. Sí, Ucalile no respira ese aire. Ucalile no tiene más remedio que pagar un precio muy caro por esto que estamos hablando. Pasó igual en la generación de la pintura abstracta española con Fernando Zóbel, el creador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, el primer museo de arte abstracto de Europa. Se creó en España en el año 66 por un grupo de artistas maravillosos, como son Saura, Torner, Zóbel. Zóbel tuvo que pagar un precio carísimo debido a que era un hombre de origen filipino y multimillonario. Entonces no tenía derecho a ser un artista, porque entonces la gente protestaba. Y Ucalile paga un precio carísimo por ser de origen aristocrático. Pero cuando tú te acercas al fenómeno mujer y artista, te das cuenta que es una mujer bárbara, una gran creadora y que no se casa con nadie, y menos con el Estado. Mi comentario, la verdad, no es tanto como respecto a Ucalile, sino respecto a la sociedad. A la divulgación del arte o de ciertas ideas, porque, por ejemplo, es muy duro lo que se ha mostrado de la mujer africana, sí. Y se muestra de una forma muy cruda y casi tenebrosa, pero por ejemplo me parece en cierto aspecto un diálogo muy conservador ir a buscar estas realidades tan difíciles como a otro continente, a una realidad más lejana, al tercer mundo, al llamado tercer mundo, con una mujer indefensa, cuando además él habla de una forma, desde ese discurso, cuando realmente es un activista. Cuando, por ejemplo, en España existen los centros de entrenamiento extranjeros, donde este año una mujer africana murió de pulmonía, de lo que fue, porque no se la atendió y porque estaba allí encarcelada de forma ilegal. Entonces, no es tanto hablando como el discurso de Ucalile, sino hasta qué punto se podría o puede tener divulgación otros discursos que sean más próximos. Sí, no, yo creo que tienes muchísima razón en lo que estás apuntando, eso es clarísimo, yo lo vivo además en la sociedad. Pero este tipo de cosas, si no se hacen visibles, si no se le da visibilidad, no existen. No existen. Esta mujer, no hubiésemos sabido nada de eso. Nos llegan las noticias del Congo, y las metemos dentro de la evolución de los tiempos terribles que estamos, Es decir, pero estas cosas lo que nos llevan es a la visibilidad del problema y a la urgencia de buscar soluciones. Y en ese sentido, claro, que hay un entorno que muchas veces se aprovecha, y que es espacio de lo terrible. Pero yo creo que ya es un avance que se haga visible. Sí, lo que te comentaba, que no es para nada como un ataque a Saura, sino... Sí, no, sí, te entiendo perfectamente, porque además creo que tienes... Hacen visibles cosas más lejanas en las que es más difícil la actuación y por lo que uno se puede quedar más tranquilo de, bueno, como mucho voy a hacer una forma de internet para que no se haga eso, no se hacen visibles problemas más cercanos en los que uno podría tener una acción más directa y de salir a lo mejor podría implicarse más. Era respecto a eso, pero no. Sí, no, yo creo que tienes toda la razón, pero de todas formas tienes que tener en cuenta una cosa. Yo conozco a Ucalile desde adolescente, he conocido toda su trayectoria. Sin embargo, ella nunca ha pedido nada, pero yo la he hecho esperar casi 20 años para llevarla por el mundo. Es decir, nunca pidió
que el Estado, ni yo como comisario, en estas cosas, no, absolutamente para nada. Ella ha sabido esperar y yo también he querido llevar, yo no he traído ni una sola obra de las que le hicieron famosa, que yo le llamo arqueológicas. Sí, pero fuera de lo que me interesa a mí. Sí, sí. Preguntar a usted como galerista. Yo no soy galerista. Bueno, pero organiza, es profesor crítico de arte y organiza, no galerista, no, organiza exposiciones. Soy comisario. Comisario, que es una palabra que no me gusta nada. Pero en inglés es peor. Curator. ¿Qué facilidades y dificultades se encuentra a la hora de intentar sacar, porque imagino que usted, conociendo el tema, tendrá un interés también en sacar otros discursos emergentes, que a lo mejor sean más críticos, y para los que sean más difíciles de tener? Esa era mi pregunta al final. Sí. ¿Qué facilidades y dificultades se encuentra? Pues sí encuentro... para mí no es tan difícil, no es tan difícil, debido a la experiencia, pero sí que es complejo. Pero te puedo contar que, por ejemplo, a un artista emergente que hay en España, que yo consideré interesante, pues fui varias veces a su estudio, me interesaba la obra, pero hasta que no vi una madurez importante, no le dije, me interesa esta obra y esta, te voy a llevar a la Bienal de Alejandría. Entonces él se quedó perplejo y hice un proyecto. Cuando presentamos la Bienal a la prensa en España, antes de ir a la ciudad de Alejandría, pues lógicamente el artista estaba allí a mi lado y los periodistas le pudieron preguntar todo lo que quisieron. Entonces él contó cómo un señor que se había hecho amigo de él, que se llama Manuel Romero, durante los 2 años últimos venía a su estudio, le hablaba de arte, hablaban de proyectos, hablaban de cosas, pero decía, este tipo jamás me compra nada, porque él no podía ni imaginar que yo trabajaba en un ministerio. Y lo contó así de claro. No podían imaginar que este hombre me iba a llevar a una cosa internacional. Yo no sabía que él trabajaba, porque yo he trabajado mucho así, en ese sentido. ¿Comprende? Es decir, son gente, y en Egipto lo estoy haciendo también, con gente, como he contado antes, de la periferia, que tienen grandes valores, y la gente del poder no pierden ese tiempo, y las grandes galerías tampoco. Esos peligros están siempre, pero los que amamos el arte y vivimos el arte y sabemos en la época que estamos viviendo, sabemos que hoy día un poema, una canción o un concierto pueden ayudar muchísimo a que la vida sea un poco más amable que todo esto que estamos viviendo, encima con la crisis y con todo. El arte siempre va a ser un espacio de salvación. El arte auténtico, no el arte del comercio, ni de las grandes galerías, ni de todo. Eso es otra cosa aparte. También los comisarios estrellas, yo estoy en contra de todo eso. Pienso que lo importante cuando voy con mi trabajo por el mundo es el arte y el artista, y la obra de arte. No yo soy un mensajero. Sin embargo, los que mueven las grandes galerías del mundo son comisarios muy especializados. Pero ahora se está poniendo peor todavía, porque los comisarios posiblemente también nos podemos equivocar, como todo el mundo. Pero ahora no, el nuevo arte, quien lo dirige y empieza a dirigirlo ya, son los coleccionistas, los millonarios del mundo. Y claro, los coleccionistas generalmente son gente que tienen mucho dinero y que saben crear un mito de un artista, pero nunca tienen, la mayoría de las veces no tienen buen gusto, pero pueden crear una estrella con su dinero. Eso se ha visto en la Feria de Basilea este año, en Londres también. Otras veces también pasa como en la reciente historia de España, de la posguerra, el arte también se politiza. Este gran artista que en este momento hoy mismo ha salido a la televisión, Ali Bey, el chino, no sé si conocéis a este artista, pues su obra es impresionante. La vimos hace 6 meses en la Tate Gallery de Londres, que había hecho no sé cuántos millones de pipas de girasol en porcelana y había llenado unas cuantas salas de la Tate Gallery. Efectivamente era una obra de una enorme intensidad, con un sentido del espacio interesante.
Pero claro, es que hay que añadirle la imagen política, que es una persona incómoda para el gobierno chino. Y esto está sirviendo muchísimo para dar una imagen internacional de este hombre, ¿comprende? Es decir, y eso apunta un poco lo que tú decías, un poco, ¿eh? Cómo el arte también puede estar manejado por las ideologías, apoyadas por un gobierno o todo lo contrario. Porque este hombre es un hombre políticamente incorrecto para el gobierno de China. Y lo han metido en la cárcel y le reclaman no sé cuántos millones. Pero de eso no hay quien se libre, sobre todo en esto que hemos llamado durante ya unos años algo que empieza a desaparecer, la sociedad del bienestar. Y la última cosa, lo que había visto entre la foto que hay en el Prado del cuadro de Velázquez, en la que el pintor se está mirando como a sí mismo en la obra y está mirando al espectador, y luego casi enfrente hay otra foto de Ukulele con su clase de fotografía de cuando eran jóvenes, en la que también hay como varios fotógrafos mirando. Entonces no sé si era como casualidad o habías elegido esas fotos porque tuviesen como algo que ver. ¿Abajo puestas? Sí, en estas exposiciones. Abajo de las del Museo del Prado solamente hay dos. Sí, pero luego hay una en blanco y negro más antigua en la que está ella con sus alumnos. Ah, sí. También hay como, incluso una exposición parecida al cuadro de las meninas, echando un poco de imaginación. Ah, mucha imaginación, no tiene nada que ver, porque además entre esa fotografía y la de las meninas, pues hay por lo menos 11 años. Sí, pero por eso a lo mejor a la hora de colocar, de seleccionar las que... No lo veo yo así, Yo lo veo más cerca, hay dos fotografías, esa que tú apuntas y otra que está al lado, una que es esta, con sus alumnos de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, y otra que está ahí al lado que se llama Homenaje a Sibila, que es una promoción de la moda española internacional. Y las dos son una serie de personajes puestos de una... Yo esa la que les veo más tiene que ver con el teatro. Yo veo composiciones teatralizadas ahí, ¿comprendes? Más que esta otra cosa de reproducir algo velazqueño. No creo que pensase en Velázquez en ese momento. No, a lo mejor a la hora de montarla. No. Las veo muy diferentes. Yo creo que tienen más que ver con las otras cosas que he visto más y que aquí hemos visto solamente un poco, de las obras de teatro y las óperas que ella ha vestido y ha montado, más teatralizado. Sí. Se puede ver un poco, si tienes paciencia, porque la película La mirada de Ukulele dura 117 minutos y ahí se pueden ver algo claro de lo que tú apuntas. ¿Sabes? De todas formas, la imaginación de nosotros como espectadores va también por su cuenta. Cuando expuse la exposición en Malta, la embajadora, una señora estupenda y gran amante del arte y de la cultura, me dijo: Manuel, aquí hay un personaje en la ciudad, un intelectual, que conoce a Pedro Almodóvar, es un gran mirador del cine español y de Pedro Almodóvar, y sabe quién es Ukulele por su trabajo y tal. Me ha pedido si podría recibirlo y enseñarle la exposición antes de inaugurarla. Yo le dije, pues sí, no tengo ningún inconveniente, si a ti te parece bien que tú tal, no hay ningún inconveniente que venga este señor y tal. Entonces apareció un señor de unos 40 y tantos años, intelectual, interesante en su diálogo, en su comunicación conmigo y todo esto, y cuando estábamos delante de la fotografía del homenaje a Sibila, de las modas, de pronto me dijo: pero señor, ¿esto qué es? Y yo dije, pues un niño. Dice, pero un niño, y en una fotografía, y con la moda, usted va a tener en esta ciudad grandes problemas. Yo dije, pero bueno, ¿por qué? Un niño. Pero bueno, ¿cómo es posible? Un niño. Usted va a tener aquí mucho problema. Usted me ha dicho que ha visitado muchas veces el Museo del Prado y el Louvre. Usted habrá visto las pinturas de Goya, de Velázquez, que aparecen niños por todas partes. Ah, sí. En pintura sí. Pero en fotografía y en la moda,
usted, yo le digo que tendrá problemas en esta ciudad. Lógicamente yo no entendí nada, no sabía dónde poner esto. Pues encima se declaraba admirador de Pedro Almodóvar y de Ukelele, que le sorprendía que Ukelele hubiese hecho esa... Él añadió también algo de teatralidad en la fotografía. Yo dije, bueno, yo creo que sí que hay teatralidad, pero en este caso es una virtud, porque está claro que ella ha utilizado también determinados trajes de la moda para hacer una composición, sabía muy bien lo que hacía. Pero encontraba extraño que hubiese niños. Yo eso no sé dónde ponerlo. Sobre todo, como hay que medir este tipo de cosas, que es el espacio del arte. En el arte, los alemanes dicen alles ist möglich, todo es posible, si realmente es una obra de arte. Lo que está claro en la trayectoria internacional que estamos haciendo con esta exposición es que despierta muchísimo interés la obra de Ukelele, muchísimo, en muchos sentidos, en muchísimos. Y yo creo que es por su riqueza moral, espiritual y por su enorme capacidad de ideas y de trabajo. No para. Es una persona que no para. Para ella no existe familia, no existe hija, no existe nada más que el arte y el trabajo. Hay una copia de una fotografía, de una serie, en la exposición itinerante de Líbano, que se ha inaugurado esta semana en el Museo Nacional de Artes Visuales, con una fotografía del periodo de los colores. Colorear, Sí, sí. Sí, sí. Es muy buena y está acompañada por obras de género muy destacadas. Sí, sí, sí. Abajo hay una fotografía que yo he escogido para el programa que se ha hecho aquí, que es María, la hija de Ukelele. La obra se llama Misterio en las comisuras. Y esta es una palabra que me ha traído problemas de sentido de traducción. En Alemania, por ejemplo, en alemán no hay una palabra para las comisuras, hay que decirlo con una frase. En árabe exactamente igual, y mucha gente no sabe lo que son las comisuras, y tal. Y en realidad la fotografía es un homenaje a Leonardo da Vinci y a su hija María, porque está puesta ahí la cara, el rostro de María, pero al lado la boca de Gioconda. Y esa foto me ha despertado siempre muchísimo interés. María tenía ahí 17 años, ahora tiene 18 cumplidos ya. Y se dedica a tocar el arpa. Sí, sobre todo la posición y la mirada. Sí. Pero ahí que tenía ella 17 años, ya se nota lo avanzado, ese tipo de peineta que es una crítica en el sentido a la cosa popular española, de la mantilla española y de la peineta. Ella se hace una peineta con lápices de colores. Pero la posición tiene mucho de Gioconda también, sí. Bueno, quiero darles las gracias por haber venido a estar con nosotros y gracias también a este centro maravilloso que he apoyado desde que he llegado a esta ciudad, me ha facilitado todo lo posible para que la exposición se muestre con todo su interés y todo su esplendor. Y gracias a ustedes por haber venido.